De una manera simple, Industria 4.0 es la cuarta revolución industrial, por lo tanto es la evolución natural de la tercera revolución industrial, que son revoluciones que hemos tenido en el ámbito industrial, pero todos sabemos que hemos tenido otro tipo de revoluciones, Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Es una evolución natural de las tecnologías de la industria 3.0 que estamos abandonando y que son nuevas tecnologías que están mejorando, amplificando o incluso marcando disrupción de otra manera de hacer industria, por decirlo de alguna manera. Estamos abandonando tecnologías como los robots, como los PLCs, como los ERP, softwares, como los sistemas CAD de diseño de coches, aviones, o el mismo Internet es Industria 3.0. Por lo tanto, la Industria 4.0 es una evolución natural, por una banda, y por otra, menos directa de visualizar, podríamos decir que la Industria 4.0 también da respuesta a una sociedad cada vez más digitalizada. Todos tenemos WhatsApp, todos tenemos nuestro informe de salud, el expediente de salud pues está digitalizado, todos operamos con nuestra banca de confianza con los móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la sociedad cada vez más digitalizada, la industria también tiene que digitalizarse para dar respuesta, para interactuar con sus clientes o consumidores. Bueno, las tecnologías, de alguna manera, en la industria, es una manera de materializar, ver de manera real, física, estos conceptos que acabo de comentar de Industria 4.0, pues en qué se traducen, ¿no? Al igual que he comentado que la Industria 3.0, todo el mundo asocia a robots normales, robots industriales, softwares, etcétera, etcétera. Las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 son esos inventos, esos artefactos. Tenemos de muchos tipos, ¿no? Desde robots autónomos que se mueven por sí solos, sin intervención humana, por ejemplo en el mundo de la logística los conocidos como AGVs, desde drones, que son robots autónomos que van por el aire, que empiezan a ser útiles en tema de la última milla, para el reparto de la venta online, el comercio, el e-commerce en las ciudades, desde IoT, Internet of Things, sensorización masiva o hiperconectividad de las fábricas, blockchain como una manera de trazabilidad formal, transparencia total en las cadenas de suministro, que los clientes, como he comentado al principio, digitales cada vez más demandan una veracidad en eso que estoy consumiendo, por ejemplo en alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las tecnologías habilitadoras 4.0 son ese tipo de artefactos. Hoy en día conocemos unos cuantos, impresión 3D, que no he hecho referencia, pero como estamos en la primera década de Industria 4.0, también sabemos que van a venir nuevos inventos, digámoslo así, que incluso podemos ver alguno en fase inicial en laboratorio, en centros tecnológicos, universidades, y posiblemente sean una realidad comercial, que los veamos de manera cotidiana, pues en una serie de años, ¿no? En 2-3 años iremos viendo pues posiblemente camiones que van sin conducción, por fin, en entornos obviamente con la Unión Europea regulando, etcétera, etcétera. Y por otra banda, para mí es muy importante, sobre todo pensando en las empresas, en la pyme, la importancia que antes tenía, pero ahora tiene muchísima, el pertenecer de manera activa a ecosistemas de innovación tecnológica, tener relaciones fluidas y continuas con centros tecnológicos, con partners tecnológicos, etcétera, etcétera, porque es la manera adecuada de que esa empresa de alguna manera esté al día y vaya teniendo esas partners, esos asesores que le vayan pues eso, ayudando, guiando en cómo ir materializando, cómo ir implementando progresivamente esas tecnologías a su empresa. En resumen, lo que comentaba, ¿no? Los ecosistemas de innovación, los clústeres que tenemos en nuestro país, pues ahora cogen un papel aún más protagonista, más importante para las empresas en su fase o en su ciclo de modernización de la fábrica y, bueno, y en sí de toda la empresa. Bueno,
Es verdad que hasta la fecha, digámoslo así, las empresas grandes o medianas o pequeñas, el foco de la industria 4.0, de estas tecnologías que he comentado, era más sobre temas de productividad, eficiencia productiva, es decir, de puertas hacia adentro, cómo ser más rentable, cómo ser más flexible en mi cadena de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora entra con mucha más fuerza todo el concepto de sostenibilidad dentro de la industria 4.0. Cómo esta cuarta revolución industrial y las tecnologías pueden ayudar, estimular, reforzar todo el concepto de sostenibilidad. Y es obvio que sí, es decir, yo considero que ahora vamos a entrar en una siguiente fase, en una siguiente ola, donde lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la guía que nos puede ayudar mucho sobre la sostenibilidad industrial, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por citar uno, tenemos el 12, que nos habla sobre producción y consumo responsable, y en concreto ese, cuando lo aplicamos a una industria, por ejemplo a una pyme, estamos hablando de producir de manera eficiente, es decir, no generar residuos, no generar mermas, que las piezas y algo componentes salgan todas con la calidad que necesito y no tenga que desechar algunas de ellas. Cuando hablamos de logística en esa industria, hablamos de que el transporte, por ejemplo, terrestre, pues que los vehículos, los camiones, el OPL nivel 3 que se conoce, pues que el CO2 y el NOx pues sea lo mínimo posible, y eso se consigue, aparte de con vehículos, optimizando las rutas, que el camión vaya lo más lleno posible, que los retornos de estos vehículos no sean en vacío. Por lo tanto, ahí todas las tecnologías de industria 4.0 evidentemente que pueden ayudar a materializar el llegar a unos objetivos de desarrollo sostenible 2030, pues los que nos ha fijado la Unión Europea. Pues el papel es fundamental. No podemos entender una cuarta revolución industrial en la industria si no es la pyme, que depende del sector, pero podemos hablar aquí y en general en cualquier país de zona euro, por compararnos con países similares al nuestro. Estamos hablando que puede representar 60, 70, 80% de la cantidad de empresas de esa actividad. Por lo tanto, es la pyme la que materializará esta cuarta revolución industrial. Obviamente los primeros años están siendo los OEMs, las empresas tractoras, las empresas grandes que fabrican coches, aviones, etcétera, etcétera, pero todo el tejido industrial son las pymes. Por lo tanto, el papel es fundamental. Si la pyme, a la velocidad que pueda y deba, no va implementando progresivamente tecnología 4.0 en sus procesos de fabricación, de distribución, etcétera, obviamente no tendremos industria 4.0 desplegada. Por otra banda, a colación de la pregunta, pues hace muy pocas semanas tuve la oportunidad en el clúster del plástico, la industria del plástico, el CEP, que hablábamos sobre los residuos plásticos que todos conocemos. Bueno, pues el sector de plástico es un sector muy atomizado, de muchísimas empresas de transformación de plástico, de construcción y diseño de moldes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en España, más o menos, es de los sectores que está haciendo ciertos deberes, no estamos tan mal respecto a otros sectores y a nivel europeo. Aproximadamente el 40% de los residuos plásticos en España se reciclan. Obviamente queda un 60%, queda muchísimo, y ahí está el reto, ¿no?, de la pyme, de la industria del plástico. Pero ya es un 40% que o va para darle segunda vida a esos materiales, segunda, tercera vida a esos productos, para alargar su ciclo de vida, o para generar electricidad, ¿no?, o generar energía. Por lo tanto, la pyme es fundamental en el sector plástico y en cualquier sector que sea el que la empresa se dedica.